CN Televisión, centralnoticias.cl presentan la entrevista de la semana con Rudy Aro. Muy buenas tardes, una tarde lluviosa por acá, Rodrigo Quesada nuevamente en un capítulo de la entrevista de la semana, iniciando o avanzando ya en un ciclo nacional de entrevistas que hemos tenido invitados bastante interesantes y el día de hoy tampoco es la excepción, ¿cierto? Hoy día nos acompaña Óscar Landerreche, economista, ingeniero comercial. Yo también diría que tiene la gracia o la particularidad, para mí al menos, no sé si Óscar irá a estar de acuerdo, de tener una carrera universitaria muy marcada, pero también muy bien relacionada con la experiencia de vida, ya que he vivido en varios países, pero no solamente desde el turismo, sino desde el análisis y desde la reflexión. Y esto se ha ido mezclando, según lo que veo yo, en términos operativos con el perfil académico. Así que muy contento de que estés con nosotros hoy día, Óscar, en esta tarde. Sé que tuviste problemas, pero de igual forma quisiste acompañarnos. Así que te doy la bienvenida a este programa de Panguipulli que se emite en Pucón, Licanray y Villarrica a través de televisión y también salimos a través de señal online. Buenas tardes, Óscar. No escucho. No te escucho, Óscar. No sé si estás con algún problema. Estamos esperando que Óscar pueda activar el micrófono. Bueno, hemos venido realizando estas entrevistas todas estas últimas semanas. Aló, Por ahí sí, por ahí sí, por ahí sí. aló, ahí sí. Nada, te estaba Perfecto. agradeciendo por la invitación y diciéndole a todo el mundo que se abrigue allá en el sur. Parece que acá en Santiago también pudiera llover, como Estamos viento con, y nubes grises. estamos con una lluvia tremenda acá ya todo el día. Pensábamos que íbamos a tener sol por varios días, pero el sur siempre nos trae sorpresa. Sí, pues. Óscar, para iniciar esta entrevista, yo hablaba de tu currículum, me parece muy interesante cómo has ido mezclando lo académico con lo experiencial. Yo creo que eso no es tan fácil de observar en la gente de tu nivel académico, que es envidiable por lo demás. Pero también más allá de la contingencia, porque yo creo que en tus libros siempre nos has hecho un llamado de alguna u otra forma a no quedarnos pegados, como se dice, en lo que pasa en el día a día y poder mirar el lugar completo, el contexto completo. Y en ese sentido me gustaría conocer tu análisis para que la gente también lo pueda ver con el lenguaje que la gente que nos va a acompañar el día de hoy, ¿cierto? ¿Cómo está compuesto este contexto? En tu primer libro hablaste de ruido, dijiste no hay información, sino que lo que hay ruido. Recuerdo también un libro de Yuval Harari que habla de la importancia del mito como creación en el desarrollo, cómo los grandes mitos han hecho que se creen grandes sociedades y que podamos compartir entre muchas personas una visión única. Pero cómo este mito o esta forma de creer se entremezcla con esto y que también tiene relación con algo que quiero cerrar con esta frase, con algo que también dijiste, no sé si en Chamullo o en Chacota, que está vinculado que de repente no somos conscientes de lo que sabemos y creemos que sabemos, o sea, hay cosas que creemos que no sabemos, pero que sin embargo son parte nuestra, como lo es el capitalismo, ¿cierto? Y en estas dos esferas, ¿cómo ves tú el contexto en el que estamos hoy en día y cómo podemos encender las alarmas para que las personas también lo puedan percibir y ver? Guido Girardi nos decía hace 3 semanas atrás, 4 semanas atrás, la crisis del pensamiento profundo, por ejemplo. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Mira, lo que ocurre es que uno de los problemas que tenemos en Chile es el diseño de nuestro sistema de educación, bueno, superior, universitario, de formación técnica, que en realidad incentiva a las personas a tener una formación disciplinar en un área, ¿no es cierto? Entonces alguien estudia, qué sé yo, odontología y eso es lo que estudia, ¿no? Alguien estudia ingeniería y estudia matemática y física, alguien estudia... Y en realidad los buenos sistemas universitarios a nivel internacional se preocupan de que los estudiantes mezclen distintas áreas, ¿no? Entonces, por ejemplo, es muy típico que si ustedes miran la carrera que siguen algunos de los grandes, no sé, empresarios millonarios, ¿no? En Inglaterra, en Nueva York, en Londres, y ustedes se preguntan qué es lo que estudiaron cuando eran cabros chicos en la universidad, digamos, ¿ah?
y se van a encontrar con sorpresa, van a encontrar que de repente estudiaron, no sé, por literatura, o filosofía, o qué sé yo, ciencias naturales, o qué sé yo. Y eso es porque la verdad es que cuando uno se dedica a esto de los temas académicos universitarios, se da cuenta de que la realidad solo se puede entender desde varios puntos de vista, ¿no? Desde varias disciplinas. Cada disciplina tiene su aporte, ¿no? Y por algo se llaman disciplinas. Son disciplinas porque uno tiene que respetar las reglas de esa disciplina, ¿no? Si no sirve, ¿no? Las reglas lógicas, las reglas que tiene cada área, cada campo, pero la realidad es más compleja. Y entonces yo lo que trato de hacer en mis libros es combinar esas miradas y para mí, por ejemplo, entender los fenómenos económicos y políticos que estamos viviendo hoy en día, claro, hay que hacerlo desde la economía, sin duda, desde el derecho, que duda cabe, pero también nos sirve entender lo que nos aporta la literatura, la filosofía, incluso el arte, a veces las películas, a veces la música, porque hay ciertos componentes de la verdad que se entienden mejor desde ahí. Así que esa es la combinación que yo trato de hacer y, bueno, es una crítica que hace mucho tiempo yo tengo del sistema universitario, incluyendo la universidad donde yo trabajo, que creo que debiéramos evolucionar hacia un modelo educativo un poquito más amplio para los estudiantes, sobre todo en sus primeros años, y que después se pueden especializar, por supuesto, en lo que tienen que saber hacer para su profesión, sin duda. Esto que tú ves y esto que tú percibes o que tú me cuentas también tiene que ver con cómo se construye el Estado igual, porque lo que vemos también es un Estado parcelado, o sea, necesitamos una mirada sociológica, se contrata al sociólogo, necesitamos la mirada clínica, yo soy psicólogo, por ejemplo, se contrata al psicólogo clínico, pero cuesta encontrar esa apertura. Y en esta misma pregunta, ¿cómo sientes tú que se va construyendo, cómo podemos mejorar esta construcción del Estado? Un Estado que sea mucho más multidisciplinario, un Estado que tenga la capacidad de observar holísticamente, que es lo que nos vemos hoy en día. No sé tu opinión al respecto. No es solamente cierto del Estado, es cierto de cualquier organización, de una empresa, de una universidad, en que debería estar organizado como una grilla, ¿no es cierto? Una grilla en la cual en un lado tenemos, por así decirlo, las distintas profesiones o saberes o disciplinas, ¿no? El abogado, el sociólogo, el médico, qué sé yo, el economista, ¿no? Y en el otro lado tenemos los problemas, ¿no? Y los problemas casi siempre para solucionarse requieren de los aportes de distintos puntos de vista, ¿no? El problema es que eso se cruza o entra en conflicto con la lógica del derecho administrativo, ¿no? En que el Estado por temas de control, ¿no? De control que son válidos, digamos, temas de control del presupuesto, de que las cosas se hagan, de que la gente no se robe la plata, etcétera, tiene una cierta verticalidad, ¿no? Y aloja en cada ministerio, en cada lugar, pero como lo sabe cualquier persona que está involucrada en la política local, ahí en Panguipulli, donde estás tú, digamos, el alcalde y los concejales, cuando enfrentan un problema, rara vez el problema tiene que ver con un solo tema, ¿no es cierto? O sea, una cosa tan simple como pavimentar un camino, que uno podría decir, bueno, en principio es una obra pública, en principio es un problema de ingeniería, ¿no es cierto? Pero no es un problema de ingeniería, ¿no es cierto? Es un problema de ingeniería en cuanto a la construcción de la obra pública, pero los vecinos que van a ver perjudicado por un tiempo su negocio porque van a quedar desconectados de la calle mientras se pavimenta, eso es un problema económico e incluso puede ser un problema que genera problemas incluso psicológicos, ¿no? O como vimos, el tema médico del COVID, en que cerramos los colegios, quizá exageradamente, como estamos viendo, ¿no? Genera problemas psicológicos. Esos problemas psicológicos en la universidad, hoy tuvimos una defensa de tesis de una chiquilla que estuvo estudiando una cosa bien inesperada, el efecto que ha tenido los problemas psicológicos de la pandemia sobre las pymes, ¿no? En que básicamente la gente, por las dificultades de la pandemia, ha terminado teniendo dificultades para continuar con sus negocios, no tanto por el problema de la plata, sino por, ¿no?, cómo están, ¿no? Y se han cerrado muchas pymes por eso. Entonces, las cosas están interconectadas, y si uno no entiende eso, termina imponiendo una mirada, ¿no? Un solo punto de vista, y bueno, hay un riesgo de equivocarse y de no hacer las cosas bien. Y el problema, sí, Rodrigo, es que, para ser súper franco, el Estado no está organizado así
y es difícil organizarlo así. O sea, incluso hasta en los países mejores gobernados, las democracias avanzadas que uno admira, les cuesta hacer esto que tú estás diciendo. ¿Mm? O sea, es un problema cultural que requiere también una mirada contracultural y que está por encima también de los procesos. Ahora, haciendo un punto con lo que tú mencionas, yo también puedo ver en eso el riesgo de la inmediatez. También está por eso te hacía alusión a los libros cuando tú hablabas del ruido. Estamos prisioneros del día a día. Y quiero hacer un ejemplo. Aparecen las encuestas que yo encuentro que son súper relevantes y súper importantes los datos que entregan. Y automáticamente el sistema político se mueve completo en su conjunto hacia lo que dice la encuesta que puede estar bien. Claro. No se toma como un antecedente, sino que nos transformamos en una sociedad hedonista que busca satisfacer rápidamente su necesidad. Nos quejamos, la gente que estamos en política, de que la gente no logra tener una mirada a largo plazo, pero resulta que los mismos políticos que nos quejamos, que se quejan, son los mismos que tienen esta mirada cortoplacista. No, esto se ha vuelto súper complicado y yo creo que eh, eh, tú levantas la crítica hacia la política y yo la comparto, como tú sabes, pero también tenemos que ver el problema en nosotros mismos. Yo siempre soy partidario de primero ver el problema que uno tiene, antes de exigirle a los demás, ¿no? Algo. Y la verdad es que todos estamos metidos en una economía, en una cultura de la inmediatez, ¿no? Ahora, ¿no es cierto? Esto de que yo estoy sentado aquí en una calle de Santiago, digamos, conectado contigo hablando y en cualquier momento nos podemos cambiar de plataforma y si yo quiero, mientras te estoy hablando acá, hago un par de movimientos con mis dedos, digamos, y mando a que alguien me lleve a mi casa, no sé, por una hamburguesa y inmediatamente, ¿no? Cuando yo era chico, por lo menos, el mundo no era así de inmediato, ¿no? Si yo quería una hamburguesa, tenía que hacer varios pasos, me demoraba, ¿no? Cuando yo era cabro, ¿no es cierto? La música estaba en cassette. No sé si hay gente acá en cassette. Hay una cosa de hijos míos que se llamaba el cassette, ¿ya? Y uno tenía que ir a comprarlo, ¿no? A la feria del disco, ¿no? Hoy en día no, me conecto a Spotify, cuestión, tengo la música de inmediato, el último lanzamiento. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esa cultura de la inmediatez? Que como estamos acostumbrados a la cultura de la inmediatez, esperamos que la política tenga soluciones inmediatas. Y la política no tiene por qué tener soluciones inmediatas, porque a veces las cosas no tienen soluciones inmediatas. A veces las cosas se demoran en solucionarse. Y la ciudadanía está empezando a tener como una cierta como ansiedad, que yo creo que es parte de lo que está ocurriendo con esto de los bandazos políticos, que vamos de izquierda a derecha, izquierda a derecha, izquierda a derecha, porque siempre esperan que cualquier proyecto político les dé una solución inmediata. Y hasta independientemente de si uno es de izquierda o de derecha, o si uno cree en un proyecto o el otro, ningún proyecto político, ni de izquierda ni de derecha, bien hecho, entrega soluciones inmediatas. Entonces la gente se pone impaciente y entonces va para el otro lado. Y al otro le exige la solución inmediata y tampoco lo puede hacer. Entonces ahí tenemos un problema que yo, en el fondo, no le echo tanto la culpa a los políticos. Yo encuentro que aquí, como dicen ahí, seguramente ahí en el campo todavía dicen esto, ¿no? No es culpa del chancho, sino del que le da el afrecho. Y el afrecho para la inmediatez, se lo damos todos, en Twitter, cuando votamos, somos nosotros los que causamos el problema político, nosotros los ciudadanos. Y hasta que los ciudadanos no nos demos cuenta de que el problema está en nosotros y no en los políticos, y que nosotros cambiemos nuestros comportamientos, ¿no? De todo tipo, no van a cambiar los políticos. Eso es así de simple, ¿no? Así que no, yo creo que esta cultura de la inmediatez es un gran problema que tenemos hoy en día, porque muchos de nuestros problemas son tan difíciles, Rodrigo, que no tienen soluciones rápidas, no los tienen. Una de las grandes crisis del siglo XXI está vinculada a la paciencia, a cómo hemos perdido la capacidad de paciencia, o yo que trabajo en educación, por ejemplo, la posibilidad de aburrirse, que importante era aburrirnos cuando éramos pequeños, pero cómo esto también se va relacionando, como tú bien dices, con la política, y hacemos un llamado de atención a todos nuestros vecinos, vecinas, ciudadanos y ciudadanas que nos van a estar viendo, que tenemos que cultivar la paciencia y tenemos que cultivar también la mirada de largo plazo. Tú mencionaste a la pasada varios temas que son bien importantes y bien interesantes y que tienen relación, y no voy a ir de lleno a esto que es más polémico del rechazo o del apruebo, pero también mi pregunta es de qué forma una constitución se hace cargo de estos temas. Tenemos nuevos sistemas de negocios, tenemos Netflix que es una nueva plataforma, tenemos Spotify que es otra forma de... Y la gente está teniendo sus negocios en sus teléfonos, muchas veces pyme. O sea, tenemos un sistema de negocio que 20, 30 años atrás no existía.
y la nueva constitución, yo siento, al menos creo, y esto solamente por lo más que te he leído a ti, ¿cierto? Yo siento que esta nueva constitución no se hacía cargo de esta nueva realidad. Sí, a ver, una constitución es el libro de reglas, ¿no es cierto?, de la política de un país, ¿no? Es la FIFA, ¿no? La FIFA, las reglas del juego, ¿no? Una constitución no debiera aspirar, a mi juicio, y en eso yo tenía una discrepancia con la propuesta, a definir quién gana el partido. ¿Ah? O sea, la idea de la constitución no debería definir si gana Inter o Barcelona. ¿Ah? No, es las reglas según las cuales van a jugar, ¿no? Y esas reglas tienen que ser justas, tienen que ser entendidas como justas, ¿no? Y tiene que haber mecanismos para controlar que las reglas no sean abusadas. Tiene que haber, no sé, jueces laterales, tiene que haber un VAR si quieren, o lo que sea. Tiene que haber un sistema. Eso es lo central que hace que hace la política. El problema es que nosotros nos dimos cuenta, como país en los últimos años, algunos lo llevábamos diciendo hace mucho tiempo, pero nos dimos cuenta colectivamente como país, que las reglas que nos estaban gobernando no eran las adecuadas para llegar a las soluciones que necesitábamos. Una de las muestras más evidentes de esto, Rodrigo, es lo que ha pasado durante los últimos casi ya 15 años, en que hemos estado tratando de reformar, por ejemplo, el sistema de pensiones, que como tú sabes, Bachelet lo reformó la primera vez. Ella de verdad que sí lo logró y expandió estableció la pensión básica universal por primera vez, pero de ahí en adelante no hemos logrado hacer las reformas que todos sabemos que tenemos que hacer, y han tratado todos los gobiernos con su perspectiva y han fracasado. Y los problemas, y eso en muchos temas, en muchos temas. La reforma del Sename se demoró no sé cuánto tiempo, el código de agua se demoró no sé cuánto tiempo, ¿no es cierto? Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que las reglas parece que no están sirviendo para el juego de hoy, ¿no? Para el juego de hoy, y no se están haciendo cargo de la realidad de hoy, ¿no? Que tiene mucho que ver con temas tecnológicos como los que tú dices, ¿no? Y con la complejidad de la sociedad de hoy, con además problemas que evolucionan muy rápido, que se nos aparecen, y cuando tú te das cuenta de la solución ya hay otro problema más. Entonces tienes que ir a una velocidad mucho mayor. Entonces lo que hicimos fue intentar hacer un proyecto constituyente para hacernos cargo de ese nuevo set de reglas. Y bueno, lo que ocurrió es que claramente no se llegó a un set de reglas satisfactorio para la ciudadanía, digamos, ni muy bien elaborado a mi juicio, ¿no? Y por eso fracasó, honestamente. ¿Ah? Pero la tarea de encontrar un sistema de reglas políticas que nos permita enfrentar la solución a las preguntas que tenemos por delante como país, sigue ahí. Ese problema sigue ahí, ¿no? Chile, si sigue por el camino que va en términos de su modelo económico, de su estrategia de desarrollo, ya llevamos no sé cuánto tiempo creciendo cero, digamos. Ya se estancó el proceso de mejoría de la equidad en Chile hace bastante tiempo, hace por lo menos 5 o 6 años que estamos en el mismo nivel más o menos. Así que, o sea, si nosotros no respondemos las preguntas, ¿qué es lo que vamos a hacer con el agua? ¿Qué es lo que vamos a hacer con el trabajo? ¿Qué es lo que vamos a hacer con los derechos sociales? ¿Qué es lo que vamos a hacer, ¿no es cierto?, con el litio? No sé, ¿qué es lo que vamos a hacer con el hidrógeno verde? ¿Qué es lo que vamos a hacer con el cobre? Etcétera, etcétera, etcétera. Si nosotros no somos capaces de darle respuesta a esos temas, bueno, Chile va a ser, como decía un viejo profesor de mi facultad, Aníbal Pinto, ¿no es cierto?, un nuevo caso de desarrollo frustrado. Así que es crucial que lleguemos a una solución. Yo al menos lo veo de esa forma, puedo estar equivocado también, pero yo creo que están todos estos temas que ya sabemos que están en la mesa, pero hay temas más profundos y me gustaría saber tu opinión, vinculado al sistema político, por ejemplo. Tenemos periodos de 4 años de gobierno y nos hemos acostumbrado a cambiar de bandera, o sea, la lucha es por el gobierno y por el poder, tenerlo y poder también, desde ese punto de vista, darle más tiraje, como se dice por acá, ¿cierto?, a los míos. Pero hemos perdido la mirada de largo plazo. Yo no sé si eso tendrá que ver con el periodo de 4 años, pero también me pregunto cómo debe ser el sistema de partidos, porque el sistema de partidos tampoco está respondiendo a las necesidades para poder hacernos cargo de discusiones importantes. Las discusiones yo creo que las tenemos, sabemos cuáles son las que tenemos que hacer, existe como una conciencia, un sentido común frente a eso, pero no tenemos el aparataje o el sistema para resolverlo. ¿Y cuál podría ser ese, si es que estás de acuerdo conmigo? O sea, yo creo que es evidente que hay dos periodos, desde la dictadura para acá, digamos, hay dos periodos bien diferentes en la política chilena. Uno es los 20 años del gobierno de la Concertación, ¿no? En que debido a que la Concertación se sentía tan segura de que iba a ganar,
efectivamente le permitió hacer algunas apuestas de largo plazo en infraestructura, en una serie de temas, ¿no? Y rindieron, al César lo que es del César, rindieron, ¿no? Y ese periodo está enganchado por un gobierno, que es el de Michelle Bachelet I, con el otro periodo, que es un periodo de 16 años de alternancia entre Bachelet y Piñera, ¿no? Ese es básicamente el segundo periodo. Y en ese periodo quedaron muy, muy al margen las políticas de largo plazo. Ninguno de esos gobiernos logró realmente, quizá Bachelet uno un poquito, pero ninguno de esos gobiernos realmente logró hacer una apuesta de largo plazo que fraguara, ¿no? Que alcanzara a rendir, digamos, ¿no? Entonces, tienes mucha razón, ¿no? Esto de los periodos de 4 años y la alternancia, que por un lado es altamente democrática, porque es básicamente los ciudadanos, ¿no? Escogiendo, decidiendo, tiene este problema, que no le genera incentivo a los políticos a hacer algo que va a rendir en el futuro, ¿no? Ellos necesitan algo que va a rendir ahora, porque si no les rinde ahora, no les sirve para la siguiente elección. Y entonces se privilegia el corto plazo, ¿no? Entonces la pregunta que tenemos que hacernos el nuevo proceso constituyente es cuáles son las reglas que permitan, teniendo una democracia, pues, ¿no? Teniendo una democracia, teniendo alternancia con alguna frecuencia, etcétera, que los políticos sientan que está en su incentivo a tener una mirada de largo plazo, ¿no? Entonces, ahí hay que discutir cuáles son las maneras en que uno puede hacer eso, porque si no vamos a tener dificultades. Uno de los problemas que tenemos hoy en día para esto es la fragmentación política. Si tú miras hoy el Parlamento, hay 20 y tantos partidos, es una locura. Y partidos en creación. Hay más, claro. Si quieres tú y yo podemos crear otro hoy en la tarde, digamos, ¿no? Entonces, ¿me entiendes? No hay ninguna manera de que nadie, el mejor ministro de la Secretaría General de la Presidencia no va a poder negociar un acuerdo razonable, ¿no? Analía Uriarte, que es un monstruo, digamos, no, es muy difícil, porque son 20 no sé cuántos intereses contrapuestos, cada uno te cobra, muy complicado. Entonces nosotros necesitamos un sistema de reglas que haga que ya está bien, puede haber 5 o 6 partidos máximo, ojalá 3 o 4, y que los distintos sabores de esto estén dentro de los partidos políticos, que cada partido sirva para resolver los problemas internos, ¿no? Las grandes democracias, las democracias más desarrolladas del mundo son así, o sea, en Estados Unidos, por ejemplo, el Partido Demócrata, la izquierda allá, o el Partido Republicano, la derecha de allá, ¿no es cierto? Cada uno de ellos adentro tiene distintos lotes, por así decirlo, que van desde, por ejemplo, en el partido Demócrata, en la izquierda, hay lotes, tú encuentras a un Bernie Sanders, ¿no es cierto?, que podría ser alguien que aquí estaría, no sé, en el Frente Amplio, por decir algo, ¿no? Y encuentras a alguien que podría ser una Hillary Clinton, ¿no es cierto?, que sería alguien que podría estar, ¿no es cierto?, en amarillo, ¿eh? Y todo eso está adentro del Partido Demócrata, y adentro se resuelve, adentro se negocia, para que cuando ya estemos en el Parlamento haya posturas más maduras, más masticadas, y se pueda llegar a algún tipo de consenso. Y aún así tienen problemas los gringos, imagínate. Y bueno, y eso, si tú miras Inglaterra, España, Alemania, es muy similar. Claro, y quiero hacer el gancho con lo que hablábamos al inicio, que en términos bien sencillos también tiene que ver con esta sociedad hedonista, cortoplacista, que si veo un problema, en vez de conversar con el otro, genero un partido político y tengo la posibilidad de yo liderarlo y poner a mi gente dentro. Entonces, bueno, el ego también es una fuerza muy, muy terrible, no solamente en la política, ¿no? Pasa por todo. Pero, yendo a otro tema, porque ya para poder avanzar, que tú eres economista, así que hay que hablar de esto. Yo creo que la gente escucha el TPP-11, al menos lo que uno logra ver acá, y es una discusión académica, es una discusión de diputados y senadores, y la gente lo que más logra ver es si eso le favorece el trabajo o no le favorece el trabajo, pero en profundo. ¿Qué es el TPP-11? Sé que es una complejidad pedírtelo en pocas palabras, sí, pero... No, es simple, es muy simple. El TPP-11 es un acuerdo comercial de los países que tienen costa en el Pacífico, básicamente, ¿no? Lo que ocurre es que el eje, digamos, del dinamismo económico en el mundo durante el siglo XX se trasladó desde el Atlántico, ¿no? Donde los principales países desarrollados, qué sé yo, cuando estamos hablando en la época, así a principios del siglo XX, ¿no? ¿Quiénes eran? Los países europeos, Estados Unidos, ¿no? El Atlántico era el centro económico del mundo. Hoy en día el Atlántico es muy importante, por supuesto, pero el centro del dinamismo en el mundo se trasladó hacia el Pacífico, porque ahí está China, Estados Unidos, que es la relación
comercial más importante del mundo, pero además hay otros países que son muy importantes como Japón, Australia y países más pequeños, Corea, Singapur, qué sé yo. Entonces, el centro económico del mundo se trasladó al Pacífico y la idea del TPP-11 es por eso se llama Trans-Pacific, ¿no? A través del Pacífico es un acuerdo de los países en torno al Pacífico, ¿no? Y el problema que ha pasado con el TPP-11, en ese sentido no es nada nuevo. Chile lleva mucho tiempo haciendo acuerdos comerciales para abrirle mercados a nuestros exportadores, entre ellos los exportadores agrícolas o ganaderos, en fin, ¿no? Chile fue uno de los primeros países en hacer un acuerdo comercial con China, por ejemplo, fue una gran cosa. Con la Unión Europea, fuimos uno de los primeros en hacerlo, con el NAFTA, que era, como se llamaba antes, que era el acuerdo de México, Canadá y Estados Unidos. Todas cosas muy importantes para el crecimiento de nuestros sectores exportadores. Y por lo tanto no es nada raro. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que hoy en día hay en el mundo, no solamente en Chile, sectores políticos que tienen una visión más crítica del proceso de globalización económica del capitalismo moderno. Desde mi punto de vista, que tengo críticas respecto de ese proceso, creo que si uno lo analiza en forma fría, la verdad es que Chile ha sido uno de los países beneficiados por eso. ¿Ah? O sea, nosotros hemos ganado mucho exportando. ¿Y por qué? Porque somos un país chico, ¿te fijas? O sea, como que somos, ¿no? Cuando los gringos se quejan de que se han perdido trabajos en sus sectores agrícolas e industriales, ¿saben hacia dónde se fueron esos trabajos, no? Hacia países como nosotros. ¿No? Entonces, ¿no? Entonces yo creo que nosotros somos como los ganadores ahí. Y a pesar de que hay gente que tiene críticas respecto del acuerdo, yo he estudiado esas críticas, las encuentro, no me convencen realmente las críticas, encuentro que hay errores ahí. A veces hay una posición un poquito ideológica ahí, y desde mi punto de vista ese acuerdo favorece a Chile. Ahora, dicho eso, tampoco vendamos la pescada aquí, ¿ya? Chile ya es un país tremendamente abierto, interconectado. Si Chile no aprobara el TPP-11, tampoco el fin del mundo. Pero sí, se van a perder oportunidades para algunos sectores agrícolas y algunos productos exportadores, se van a perder oportunidades. Pero no es el fin del mundo, así como tampoco la aprobación del TPP-11 trae el fin de nuestra soberanía y todas esas cosas que no tiene ningún sustento, y que no podamos hacer política industrial. Eso es completamente falso. Los principales países promotores del TPP-11, Canadá y Nueva Zelanda, tienen como primeros ministros a primeros ministros de izquierda, ¿no? Muy admirados por la izquierda chilena, y son firmes partidarios del TPP-11, lo han promovido, y no solo eso, sino que ellos mismos hacen política industrial. Entonces, cuidado con las cosas que dice la gente. Cuando uno se estudia los temas con más calma, se da cuenta que, como dicen, ni tan ni tontón. Las cosas son un poquito menos dramáticas. En mi opinión, es un acuerdo que favorece a Chile, debiera aprobarse, y todas esas cosas que del fin del mundo y que vamos a perder la soberanía son eslóganes que sirven para Twitter, que no tienen mucho sentido. Claro. Es como, yo creo que está el título del tema y automáticamente está la bandera del sí o el no, pero no está la profundidad sobre el tema, como que o sea, aparece el TPP-11 y automáticamente uno ve su Twitter o sus plataformas y automáticamente están las banderas. Yo creo que no alcanzó ninguno a leer de qué se trataba, pero ya está la bandera. Claro. Y está la dificultad también de vivir en un mundo que no, o sea, reconocer al mundo como no globalizado ya es prácticamente un error. Lo único que han querido vivir nacionalistamente en este minuto son los países más fascistas o más vinculados, incluso a la derecha más extrema que los países. Entonces me parece muy raro eso. Trump se retiró del TPP-11. Trump retiró a Estados Unidos del TPP-11. Donald Trump. Él trató de traer a Estados Unidos en sí mismo, nacionalizar, y esta venta también de cuento corto, ¿cierto? De que si nacionalizamos y tenemos industria propia, nos vamos a desarrollar más. Chile, con estas preguntas ya voy terminando. ¿Chile tú crees que tiene la capacidad de desarrollar una industria más avanzada? Por ejemplo, tenemos la discusión del litio de repente, y hay personas que dicen, no, es que en Chile podríamos hacer celulares. ¿Eso es factible realmente? O sea, mira, yo diría dos cosas. Primero, sí tenemos la posibilidad de hacerlo, ¿ya? Pero lo que tenemos que tener es la convicción de que lo queremos hacer desde un punto de vista político, ¿ya? Eso es lo primero. Lo segundo es que esto no tiene que ver con hacer una cosa o la otra, hacer celulares, no sé por qué. O sea, de repente la gente como que se obsesiona con un tema, así como hagamos baterías porque tenemos litio. Así no funciona el proceso de desarrollo, ¿no?
siempre uso el siguiente ejemplo, que los chocolates más ricos del mundo son belgas, ¿no? Ustedes sabrán que no crece ni media planta de cacao en Bélgica por un tema del clima. O sea, el hecho que uno tenga litio no significa que uno tenga que hacer baterías, ¿ya? El desarrollo significa que uno desarrolla nuevos sectores con mayor valor agregado y no tienen por qué ser los obvios ni tienen por qué uno decidirlo antes. Más bien uno tiene que generar que haya nuevos sectores de punta, ¿no? Y para eso hay que tener la convicción y usar las herramientas que tenemos en el Estado chileno, y sí las tenemos, ¿no? Nosotros tenemos una Corfo que se puede usar, no hemos querido usarla. Nosotros tenemos a Codelco. Cuando yo fui presidente de Codelco, fundé una filial tecnológica de Codelco que se llamaba Codelco Tech, una compañía que tenía la misión de avanzar tecnológicamente la minería chilena. En el gobierno de Piñera se cerró esa compañía. Así que de poder se puede, incluso bajo la constitución vigente. Lo que ocurre es que si no queremos hacer las cosas, bueno, no van a ocurrir. Y uno de los problemas que sí tenemos que enfrentar, Rodrigo, y tú que eres del mundo de la educación igual que yo, es el problema educativo, porque uno se puede pasar todas las películas de que quiera, digamos, respecto a hacer política industrial y desarrollo productivo. Pero en Chile tenemos algo así como 65% de los adultos que son analfabetos funcionales. Eso significa que no leen mucho, no entienden muy bien lo que leen, no saben resolver problemas aritméticos simples. Y cuando uno tiene un país con 65% de analfabetismo funcional, es muy difícil que uno tenga industrias de punta. Por mucho que los empresarios lo quieran hacer o los gobiernos. Si nosotros no resolvemos los problemas que tenemos en nuestro sistema educativo, particularmente en la educación pública, que como todos sabemos ha ido más bien autodestruyéndose y retrocediendo, es muy difícil que podamos soñar con una cosa avanzada, ¿no? Así no funcionan las cosas. Al menos mi esperanza, Oscar, está puesta que una vez terminado este proceso constituyente, podamos hacer diagnósticos de verdad fuera de la ideologización o la sobreideologización, y que podamos escapar de las encuestas y poder hacer diagnósticos de verdad, evaluaciones de verdad de lo que tenemos y no tenemos que hacer. Yo sé que suena idealista, y con esto me gustaría que en varias frases, o como pudieras tú, me pudieras determinar qué significa ser socialdemócrata, qué significa ser socialista, por qué es diferente al Frente Amplio o por qué puede ser diferente a otro sector. Que no digo ni bueno ni malo, sino que qué significa. Porque hemos perdido eso. Sí, lo que yo creo es que ser socialista es ser una persona que entiende que un país, un proyecto nacional, ¿no? No se puede construir solamente sobre individuos, ¿entiendes? Eso es como los liberales les importa mucho el tema del individuo, sus derechos, eso está muy bien, ¿no? Pero cuando uno es socialista, uno cree que hay un rol esencial de lo social, lo colectivo, ¿no? Por ejemplo, de nuevo un ejemplo en la educación, ¿no? Cuando alguien monta un colegio subvencionado o una universidad, y lo monta como si esto fuera un problema de una empresa que presta un servicio y unos individuos que son clientes, que son los apoderados o los estudiantes, ¿no es cierto? Eso siempre sale mal, ¿no? En cambio, cuando alguien monta un colegio o una universidad y lo trata de diseñar como una comunidad educativa, como una comunidad, ¿no? Donde, claro, hay un elemento en el cual hay un cliente, y eso también está, si no estoy diciendo que no esté, pero eso se combina con la idea de que esto es una comunidad de aprendizaje, una comunidad de investigación, ahí funciona. Entonces los socialistas somos los que enfatizamos eso, lo social, lo colectivo, y eso ha estado muy ausente en Chile, ¿no? Y lo que nos hace socialistas democráticos, a los que nos consideramos eso, socialistas democráticos, es que creemos que eso de lo colectivo debe construirse a través de métodos democráticos, de métodos democráticos y pacíficos. ¿Por qué? Porque la historia nos enseña que los caminos alternativos, los caminos revolucionarios, los caminos como más violentos, si ustedes quieren, ¿no? Que se salen de los márgenes democráticos, siempre terminan mal. Y siempre termina la gente más vulnerable sufriendo más todavía. Y los poderosos siempre se salvan solos. Entonces, eso es lo que lo hace uno un socialista democrático hoy en día. A lo segundo que tú me preguntaste, ¿es eso diferente de lo del Frente Amplio? No sé, porque el Frente Amplio tiene sectores que son socialistas democráticos. Adentro hay gente, hay incluso hasta sectores liberales, que se autodenominan liberales, de hecho. Lo que pasa es que en el Frente Amplio hay una combinación entre eso y pensamiento, digamos, marxista clásico, incluso anarquista.
hay de todo. Entonces es un lugar que, como hemos visto, es muy difícil de gobernar políticamente. ¿Mm? Así que yo no me atrevería a decir que no hay socialismo democrático dentro del Frente Amplio, creo que también lo hay. ¿Mm? Claro. No, mi pregunta también estaba orientada a cómo nosotros, o cómo un sector político en Chile se ha ido como cancelando, que se puso de moda este último concepto, ya ha perdido también la capacidad de decir nosotros, oye, hace un tiempo atrás daba vergüenza decir a la gente, a mí no, jamás, a la gente le da vergüenza decir que son socialdemócratas, o daba vergüenza decir que eres de un partido tradicional, como el PPD en mi caso, en el tuyo el PS, y yo siento que ahí... en esa narrativa se explica gran parte de lo que pasó con los constituyentes, y eso es algo que tenemos que recuperar y que tenemos que mostrar y que tenemos que también hacerlo carne, hacerlo colectivo, hacerlo que la gente lo entienda, porque si no tenemos ese centro, el país se nos va para los lados. También tiene que ver el voto voluntario, también en eso, que también nos extremó. Sí, no, mira, yo creo que lo que tenemos que recuperar es la capacidad de que a veces hay cosas que parecen contradictorias pero que no lo son. Hay veces hay verdades que parecen contrapuestas, pero que en el fondo pueden ser ciertas al mismo tiempo. Es cierto que en Chile tuvimos durante los famosos 20 años, ¿no?, de la Concertación, uno de los gobiernos más exitosos de la historia de Chile y de la historia de América Latina, ¿no?, que agarró un país pobre y lo convirtió en el país más desarrollado de la región, que hizo crecer a Chile, que redujo la desigualdad. Sí, es cierto. ¿Es cierto que Chile sigue siendo un país muy desigual? Por supuesto que es cierto, ¿no? O sea, Chile mejoró la desigualdad, sí, pero todavía tienen teniendo un problema que es absolutamente intolerable y tiene formas de desigualdad que van más allá de lo económico, ¿no? Tiene formas de desigualdad racial, de género, y de otro tipo, geográfica y de otro tipo, en las cuales no se ha avanzado lo suficiente. ¿Es cierto que pudiste avanzar? Por supuesto. ¿Es cierto que avanzaste y cumpliste con todo lo que querías? No, eso no es cierto, y tenemos que ser capaces, las personas que somos adultas. Yo creo que cualquier persona adulta es capaz de entender que a veces hay cosas que están contrapuestas, pero que son ciertas las dos al mismo tiempo, ¿no? Y entonces tenemos que ser capaces de aprender de esa historia, ¿no? De valorar esa historia, de valorar lo que se hizo para no perderlo como lo estamos perdiendo ahora. Ahora estamos perdiendo, estamos retrocediendo como país, ¿no? De valorar lo que hicimos, de protegerlo, pero de avanzar, ¿no? De avanzar, de que eso nos da la posibilidad de ser un país más próspero, más igualitario, de avanzar hacia reducir aún más la desigualdad, ojalá converger a niveles europeos de desigualdad, ¿no es cierto?, que nos falta un poquito para eso, y también hacernos cargo de esas otras desigualdades que antes quizás no importaban tanto, ¿no? Por temas culturales. Así que yo creo que eso lo necesitamos hacer, pero te reitero, Rodrigo, yo creo que esto es algo que no hay que pedírselo a la política. Hay que pedírselo a los ciudadanos y ciudadanas de Chile. Cada uno de nosotros tiene que reconciliarse con su propio pasado, ¿no? Sí. Y dejar de echarle la culpa a los demás, ¿no? Y después, en la medida en que uno se empieza a comportar así, en la conversación de la casa, en la conversación con los amigos, en el chat del WhatsApp, ahí uno se empieza a comportar como adulto. Uno se empieza a comportar como una persona madura que tiene una complejidad de mirada sobre la historia de Chile. No, que no van a venir a vender una pomada así, el primer cabrito que apareció. No. Si uno se empieza a comportar de esa manera, los políticos van a empezar a reaccionar a eso. Eso es lo que tiene que hacer. Y que tiene que ver con, ya vamos a ir, ahora sí que he prometido varias veces ir cerrando, pero que estoy muy entretenido, pero ahora sí que he cerrado. Y que tiene que ver con pequeños significados muchas veces también, o sea, con respetar la fila en el supermercado, con respetar un semáforo o con respetar a tu compañero. Pides en las noticias, dices que hay mucha violencia, que hay mucha división, pero resulta que en tu casa tienes la división con tu vecino, con tu persona. Entonces, me parece súper bien ese llamado. Óscar, agradecerte este tiempo, yo al menos me entretuve mucho y espero que la gente que nos acompañó hoy de la tarde también le haya sido, que los temas le hayan sido interesantes. Te traté de sacar un poco de los temas contingentes o los temas que te consultan siempre de la economía, porque yo siento que estos temas que conversamos son temas que tienen que estar en la mesa y que son previos a todos los demás que son contingentes. Si logramos tener estas conversaciones, yo creo que hay muchas cosas que también pueden mejorar. Eso, Óscar, muchas gracias por la invitación, muy entretenido. Un abrazo, que tengas buena tarde. Ya pues, llegando ya una conversación que se nos hizo bastante corta, 46 siendo las 19:46 en este horario. Bueno, este programa es repetido varias veces, entonces va a tener diferentes horarios, pero seguimos con el compromiso de estar trayendo a Panguipulli y a las localidades cercanas a través de Central Noticias, invitados de carácter nacional para que ustedes puedan acceder desde sus casas haciendo la equidad en la información
Y ya estando acá al lado, así que agradecidos por la audiencia, esperamos que nos sigan acompañando y nos veremos pronto en otra entrevista de la semana. Esperamos que la próxima sea con Rudy Aro, que esta semana tuvo una dificultad, pero nos comprometemos, como les decía, a seguir trayendo invitados. Muy buenas tardes, que estén muy bien. CN Televisión, centralnoticias.cl han presentado la entrevista de la semana con Rudy Aro.